Hola a todos, estamos en esta cuarta y última entrega de la serie que hemos llamado Detector de Mentiras. Y antes de iniciar, quisiéramos darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez, aquellos que se conectan con nosotros a través de la web y los que nos ven en las diferentes sedes, pero yo quisiera que le pudiéramos dar la bienvenida con un fuerte aplauso a aquellos que nos acompañan hoy. Hemos estado hablando acerca de las mentiras que hemos creído por mucho tiempo. Y el pastor Álvaro nos decía, desde pequeño aprendimos a mentir. Y mentíamos para evitar consecuencias, para evitar castigos. Lamentablemente, nuestras mamás tenían muy afinado ese detector de mentiras y nos descubrían y no nos escapábamos de las consecuencias. Todavía recuerdo muchas de las consecuencias que sufrí por haberme descubierto en algunas mentiras. Lamentablemente, hemos tomado como hábito de vida creer mentiras, mentiras acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de nosotros mismos. Y por eso es necesario instalar en nuestro corazón, como nos decía el pastor Álvaro, ese detector de mentiras. Porque el problema es que mientras más mentiras creemos, como nos decía el pastor Gabriel, más infelices seremos. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos, de las consecuencias que estamos viviendo, es producto de esas mentiras que en algún momento creímos. Esas mentiras que se almacenaron en nuestra mente, en nuestro corazón, y que muchos de nosotros hemos creído como que, bueno, eso es verdad, así son las cosas, así soy yo, así es mi familia, así me criaron, así es el entorno donde yo viví, y justificábamos por mucho tiempo las mentiras. Pero para poder reconocer que algo es mentira, necesitamos conocer cuál es la verdad. Por eso también aprendíamos lo que dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para poder salir de las mentiras, necesitamos conocer la verdad. Necesitamos instalar el detector de mentiras, pero necesitamos conocer la verdad. Y hasta ahora hemos visto que las mentiras nos arropan, nos atrapan, nos esclavizan, porque lamentablemente hemos tenido que decir una mentira tras otra para tapar las mentiras que en algún momento hemos dicho. Y alguien dijo una vez, una mentira dicha 1000 veces se convierte en... Eso no es verdad, eso es mentira. Esa es otra mentira que creemos. La mentira siempre es mentira, nunca va a ser verdad. ¿Recuerdan la historia del pastor Gabriel? ¿A quién estamos creyendo? ¿A la verdad desnuda o a la mentira vestida de verdad? Muchos de nosotros todavía seguimos creyendo mentiras. El problema, como hemos dicho a lo largo de esta serie, es que no las hemos identificado. Y seguimos esclavizados a esas mentiras y seguimos esclavizados a algo que nos ha afectado también por mucho tiempo, que es el temor. Alguien definió el temor como creer que estamos en un peligro cuando en realidad no estamos en ningún peligro. Porque diferenciaban el miedo del temor de esta manera. El miedo es una reacción natural ante un peligro real. Pero el temor es una reacción o una emoción artificial ante un peligro imaginario. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que uno va caminando por la calle y pasa por una casa en la que hay una reja y entre la reja sale un perro y nos ladra. ¿Qué reacción tenemos? Vamos caminando, Dios, ¿verdad? Y así sea un perrito chiquitico, no importa, sea chiquito, sea grandote, la reacción es la misma, porque no esperábamos que eso ocurriera, no esperábamos escuchar ese sonido y el miedo nos hace reaccionar, nuestros músculos se tensan, nuestro corazón se acelera y brincamos instintivamente para escapar del peligro. Eso es el miedo. El miedo nos ayuda a escapar del peligro, pero el temor, al contrario, el temor nos paraliza. En mi casa, con las dos mujeres que vivo, y no me malinterprete, mi esposa y mi hija, ellas, voy a decirlo así, le tienen miedo a las cucarachas. ¿Y cuál es la reacción cuando ven una cucaracha?
Sale corriendo, ¡papá! ¡Se metió una cucaracha! Y su manera de reaccionar no es miedo, es temor, porque se paraliza, no sabe qué hacer. ¿Qué le puede hacer una cucarachita? Nada, el perro te puede morder, ¿verdad? Es un peligro real, pero la cucaracha no te va a hacer nada. A ella les da temor. A mí me da la oportunidad de convertirme en el héroe de la casa. Salir y se acabó el problema. Podemos vencer el temor, porque el temor nos esclaviza, pero necesitamos tratar con los temores que hay en nuestra vida. ¿Qué temores estás albergando tú en tu corazón? Son muchos los temores que de manera natural nosotros albergamos. Algunos tenemos temor a la muerte, es un temor muy natural entre todos los seres humanos. Tenemos temor al fracaso, tenemos temor al futuro, porque no sabemos cómo va a ser el futuro de esta nación. Tenemos temor a la soledad, tenemos muchos temores. Pero permítanme contarle una historia. Hace, no sé, unos 3 años estaba tranquilo, durmiendo en mi cama, al lado de mi esposa, disfrutando del aire acondicionado, arropados allí, tranquilos. Y en la madrugada, la verdad no sé qué hora era, sentí como que se me trancó la respiración. Instintivamente me levanté, reaccioné, me senté en la cama, como tratando de agarrar aire, porque no podía respirar. Para mí eso duró mucho tiempo, aunque en realidad creo que duró unos segundos. Pero para mí fue como una eternidad, porque trataba de encontrar aire y no podía respirar. Mi esposa se despierta al sentir los sobresaltos en la cama. Me dice, ¿qué te pasa? No puedo respirar. Tranquilo, vamos a orar. Y bueno, empieza a orar por mí y se acuesta, se arropa. Digo, ay, esta sí es bárbara. Yo a punto de morirme y ella durmiendo tranquilamente. No, no puede ser. Yo también te quiero, ¿viste? Bueno, la verdad que no se lo dije, solo lo pensé. Pero literalmente sentí que me iba a morir. Y créame, me costó volverme a acostar. Me costó volver a conciliar el sueño. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si 1, 2 horas. La verdad tenía miedo, tenía temor, tenía terror de volverme a acostar porque sentía que me iba a pasar lo mismo. No sé si usted ha vivido una experiencia así, pero es muy desagradable tener esa sensación. Al día siguiente, recuerdo, teníamos una reunión con nuestro equipo de liderazgo, con nuestros líderes asesores, y en ese momento oscurecía un poco más temprano de lo que oscurece hoy en día. Y apenas empezó a oscurecer, empezó un frío a recorrerme todo el cuerpo. El corazón empezó a acelerarse, la boca empezó a resecarse y estaba manifestando miedo porque estaba llegando la noche, estaba llegando la hora de volver a irme a dormir. Y mi pensamiento era, ¿y si me pasa lo mismo? ¿Y si me muero? ¿Si no puedo levantarme? Imagínense, era tanta la ansiedad que tenía, que empecé a soñar como que estaba en un hueco y alguien ponía una piedra sobre ese hueco. Imagínense todo lo que yo experimenté esos días. Realmente fue una situación muy terrible. No sé si en algún momento usted ha vivido esa experiencia, pero la verdad que es realmente complicado estar en esa situación. Recuerdo que en algún momento vine a la iglesia, tuve la oportunidad de conversar con el pastor Álvaro y le dije, pastor, mira, me está pasando esto y esto y esto. Le dije, no sé si es un problema físico o un problema espiritual. Y recuerdo sus palabras. Él me dijo, independientemente de que sea un problema físico o un problema espiritual, la solución es la misma. La solución es conocer la verdad, creer la verdad, declarar la verdad y practicar la verdad. ¡Wow! Esto no solo se aplica a las mentiras que hemos creído, esto se aplica a los temores que estamos albergando en nuestro corazón. Recuerde, el temor nos paraliza, el miedo nos lleva a reaccionar para defendernos del peligro, pero el temor nos esclaviza, nos paraliza, al igual que lo hacen las mentiras, nos esclavizan. Y esa declaración del pastor Álvaro de hacerme ver que debía conocer la verdad, creer la verdad, declarar la verdad y practicar la verdad, me ayudó
a salir adelante de esa situación que estaba viviendo. Y esto es lo que quiero compartir hoy con ustedes. De estos 4 pasos, que sea que estemos esclavizados a las mentiras o sea que estemos esclavizados al temor, tenemos que dar. Debemos comenzar con conocer la verdad. Y ya el pastor Gabriel estuvo mostrándonos algunas mentiras que hemos creído por mucho tiempo, pero también estuvo mostrándonos la verdad de la palabra. Necesitamos contrarrestar las mentiras con la verdad de la palabra de Dios. En esa conversación, el pastor Álvaro me decía que tu corazón se acelere, que tus músculos se tensen, que tu boca se reseque. Es una reacción normal del cuerpo, porque el cuerpo reacciona automáticamente ante el miedo como un mecanismo de defensa. Como lo que les decía ahorita, como ese perro que se acerca a ladrarnos, esa reacción del cuerpo nos hace estar preparados para brincar, para saltar, para salir corriendo si hay peligro. Pero el problema no estaba en la reacción del cuerpo. El problema estaba en qué estaba pensando yo. ¿Qué pensamientos estaba permitiendo yo que entraran a mi mente, que estaban haciendo que mi cuerpo reaccionara de esa manera? Indudablemente estaba teniendo temor a la muerte y necesitamos trabajar con ese temor. Por eso necesitamos recurrir a la palabra y ver qué dice la Biblia acerca del temor. Y encontré estos 2 versículos bíblicos, el Salmo 27:1 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Y fíjense que la Biblia no usa la palabra miedo, usa la palabra temor. ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de estar paralizado si Dios está pendiente de mí? Si Dios me cuida, si Dios me protege, si Dios está a mi lado. Dice, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué tendría que estar asustado? ¿Qué estoy creyendo yo? ¿Estoy creyendo en un Dios que está por encima de la situación o estoy creyendo en lo que estoy viendo alrededor? Porque, ¿sabes? El problema del temor es que nos deja de mirar arriba y empezamos a mirar las circunstancias, empezamos a mirar dentro de nosotros mismos y dejamos de mirar a Dios. Y necesitamos conocer la verdad de que Dios está con nosotros y no tenemos nada que temer. La otra lectura bíblica está en Proverbios 19:23. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Si yo estoy viviendo en obediencia, ¿por qué tengo que temer? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué tengo que temer? Mi confianza está puesta en Dios. Mi vida está en las manos de Dios y Él va a hacer conmigo lo que Él quiera. Así que no hay nada que temer. Necesitamos conocer la verdad, pero necesitamos también creer la verdad. No es suficiente solo con conocerla, necesitamos creerla. Recuerden, hemos estado creyendo mentiras por mucho tiempo. Esas mentiras que nos esclavizan, esas mentiras que nos dicen, en mi familia todos son borrachos. Pues yo también tengo que ser borracho, no. Eso no es verdad. En mi familia todos son infieles. Por eso yo soy infiel. Eso no es verdad tampoco. Tampoco es verdad, todos los hombres son. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Algunos dicen, ¿y todas las mujeres son? Tampoco es verdad. Pero fíjense cómo esas mentiras que hemos estado creyendo están albergadas en nuestra mente y automáticamente respondemos a una declaración como esa con esas mentiras que creemos. Por eso necesitamos sustituir la mentira por la verdad. Necesitamos creer la verdad. Y te digo honestamente, esto no es fácil. No es fácil cambiar tu manera de pensar de la noche a la mañana. Necesitas cultivar esa manera de pensar, esa manera de creer diferente a lo que has estado haciendo hasta ahora. Necesitas caminar diferente a como has estado caminando hasta ahora. Necesitas dejar de creer las mentiras y empezar a creer la verdad. Necesitas sustituir las mentiras que por mucho tiempo has estado almacenando en tu mente y llevando a tu corazón, cambiarlas
por la verdad de Dios. Fíjense lo que Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. No vivan ya creyendo como cree todo el mundo, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales. No. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien sus pensamientos. Pero para cambiar sus pensamientos necesitamos conocer la verdad. Necesitamos creer la verdad. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de ser, para que cambie nuestra manera de vivir, para que dejemos de estar esclavizados a las mentiras, pero también para que dejemos de estar esclavizados al temor y vivir en la libertad que Cristo Jesús ganó para cada uno de nosotros. Recuerda, cada uno de nosotros tiene un propósito que Dios ha establecido para tu vida. La pregunta es, ¿estás corriendo en libertad hacia ese propósito de Dios o estás esclavizado al temor, estás esclavizado a las mentiras? Si es así, necesitamos conocer la verdad, pero necesitamos también creer la verdad y sustituir las mentiras que por mucho tiempo hemos creído por la verdad de la palabra de Dios. Recuerda, esas mentiras que hemos almacenado por mucho tiempo, que hemos practicado por mucho tiempo, se han convertido en hábitos, en patrones de conducta, en patrones de pensamiento. Y automáticamente respondemos de esa manera cuando nos enfrentamos a alguna situación. Pero necesitamos instalar ese detector de mentiras, identificar las mentiras, sustituirlas por la verdad. Un cambio, un hábito solo cambia con otro hábito. Un mal hábito se reemplaza o se debe reemplazar por un buen hábito. Si yo sigo creyendo mentiras, voy a vivir esclavizado a las mentiras. Pero si comienzo a creer la verdad, voy a vivir en libertad, voy a vivir en la verdad. Amén. Lo otro decíamos, necesitamos declarar la verdad. Y en esto me refiero a no declarar cualquier cosa, lo que se me ocurra. Hay mucha gente que piensa, bueno, si yo declaro que esta casa la piso, entonces esta casa va a ser mía. No, tienes que comprarla para que sea tuya. No es suficiente hacer una declaración. No porque declaremos algo, ese algo se va a convertir en verdad. No. Al contrario, declaramos la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que conocemos, la verdad que creemos. Esa es la verdad que declaramos. No declaramos cualquier cosa. Declaramos la verdad que hasta ahora Dios nos ha revelado a través de su palabra. En el libro de Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, en ese tiempo, para ubicarnos un poco en el contexto histórico, Pablo estaba preso en Roma y estaba a punto de ser sentenciado a muerte por el emperador de la época. Y Pablo, preocupado por su hijo en la fe, Timoteo, le escribió una carta para animarlo a perseverar en la fe. Sobre todo porque en ese tiempo se estaban levantando muchos falsos maestros, gente que estaba enseñando mentiras en contraste con la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo le escribe a Timoteo para animarlo, para fortalecerlo y para decirle, persevera en la verdad. Y fíjense lo que les dice en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Y Pablo no estaba necesariamente refiriéndose a él. Estaba refiriéndose a la familia de Timoteo. Timoteo era hijo de mujeres creyentes, su abuela y su mamá eran personas de fe y lo instruyeron en ese camino de fe. Y estoy seguro, porque era la tradición judía, que ellos compartían con Timoteo esas enseñanzas, como dice allí en Deuteronomio 6:4, las repetían con sus hijos al levantarse, al acostarse, en el camino, sea al colegio, al trabajo, a la casa, a la universidad. Cuando entraras a tu casa, la colocaba en el espejo, las colocaba en la nevera. Bueno, ahorita tenemos muchos recursos,
para poder repetir esas verdades. Pero la tradición judía decía, tú debes enseñarle a tus hijos la verdad y debes repetírsela constantemente para que ellos puedan apropiarse de esa verdad. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió con Timoteo, con su mamá y su abuela, porque Pablo luego le dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Pablo le dice, recuerda que la verdad que tú crees es la verdad que está basada en la palabra de Dios. Y esa verdad es la que declaramos. Declaramos la verdad. No declaramos algo para que se convierta en verdad, no. Declaramos la verdad y esa verdad cobra vida en nuestro cuerpo. Yo quiero compartir algunas verdades que están escritas en la palabra de Dios, pero quisiera pedirle que hicieran conmigo este ejercicio. Vamos a verla aquí en el televisor o en la pantalla y quisiera que las repitiéramos cada una de estas verdades, que son verdades de las que debemos apropiarnos, verdades que debemos repetir constantemente, verdades que debemos decirnos constantemente, porque necesitamos declarar la verdad. La primera verdad, lean conmigo, creo que hay un solo Dios, vivo y verdadero. A ver, quisiera que lo leyeran un poco más fuerte. Allí aparece la cita bíblica como referencia. Solo vamos a leer el texto. Usted puede luego consultar la cita bíblica, pero vamos a leerlo más fuerte. Creo que hay un solo Dios, vivo y verdadero. Reconozco a Jesucristo como el Mesías. Creo que Dios mostró su amor al permitir que Cristo muriera por mí cuando yo era un pecador. Soy un hijo de Dios. No puedo ser separado del amor de Dios. Puedo hallar misericordia y gracia en tiempos de necesidad. Creo que la verdad me hará libre y que Jesús es la verdad. Reconozco que andar en la luz es el único camino de verdadera comunión con Dios y con el hombre. Amén. Yo creo que se merecen un fuerte aplauso por declarar estas verdades que están en la palabra de Dios. Estas verdades que nos dicen, hay un Dios único, un Dios vivo, un Dios verdadero. Un Dios que envió a su Hijo, al Mesías, a morir por mí. Cuando yo merecía la muerte por mis pecados, Él tomó mi lugar. Y al tomar mi lugar, murió por mí para darme vida. Esa vida me hace ahora ser un hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, puedo hallar gracia y misericordia en cualquier momento de necesidad, en cualquier momento de angustia puedo clamar a Él y Él va a responder brindándome su gracia y su misericordia. Esa gracia y su misericordia me permite andar en libertad, en esa libertad que Jesucristo ganó para mí. Y esa libertad me va a permitir andar en luz y tener comunión con Dios, pero también tener comunión con mis hermanos. Porque recuerden lo que nos enseñaba el pastor Álvaro, si nosotros andamos en oscuridad, en mentiras, vamos a tener relaciones rotas con Dios y con otros. Pero si andamos en la luz, andamos en la verdad, vamos a tener una relación transparente, clara, fluida con Dios y con otras personas. Pero necesitamos conocer la verdad, creer la verdad y declarar la verdad. Luego debemos practicar la verdad. La verdad no debe quedarse solo en nuestra mente. Recuerda, lo que crees determina lo que piensas y lo que piensas determina cómo actúas. Según tú piensas de ti mismo, así vas a actuar. Según tú piensas de otros, así los vas a tratar a ellos. Según tú piensas de Dios, así te vas a relacionar con Dios. Y muchos de nosotros hemos visto nuestra relación con Dios a través de los ojos de nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Y esa fue mi experiencia personal. Yo crecí en un hogar donde nunca vi a un padre presente. Sabía quién era mi papá, él me iba a visitar constantemente, pero nunca vivimos juntos. Y eso me hizo sentir que Dios era un Dios alejado, un Dios distante, porque estaba viendo a Dios
así como veía a mi papá. Pero necesitaba conocer la verdad de que Dios es un Dios cercano, un Dios que quiere relacionarse, un Dios que está conmigo, un Dios que me cuida, un Dios que me protege. Necesitaba creer la verdad, declarar la verdad, pero necesitaba también practicar la verdad. No basta solo con creer, hay que ir más allá, hay que practicarla. Y el apóstol Pablo le decía a los efesios en el capítulo 4, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Un cambio de pensamiento produce un cambio de acción, porque lo que yo creo determina lo que pienso y lo que pienso determina cómo actúo. ¿Cómo estoy actuando? Depende de lo que estoy creyendo. Si estoy viviendo esclavizado a las mentiras y al temor, es porque estoy creyendo en las mentiras, estoy paralizado por el temor. Pero si estoy viviendo en libertad, es porque estoy creyendo la verdad que está basada en la palabra de Dios. Debo cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de ser, mi manera de actuar. Y Pablo, allí en este libro de Efesios capítulo 4, si usted revisa en su Biblia, tiene como un subtítulo que dice una nueva manera de vivir. Porque cuando creemos la verdad, esa verdad que libera, esa verdad que transforma, necesitamos vivir según esa verdad. A eso es lo que llamamos vivir por fe. Vivir por fe significa creer y actuar en base a la verdad que yo creo. Y el apóstol Pablo dice allí en el libro de Efesios capítulo 4, verso 25, pues ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Ya no debemos decir mentiras, debemos decir la verdad. ¿Eso nos pone en peligro? Sí, pero Dios está con nosotros y Él nos va a librar de cualquier peligro. Vivir diciendo la verdad también significa no hacer promesas falsas. Hey, lo que prometas, cúmplelo. Eso es decir la verdad. Eso es vivir en la verdad. Vivir en la verdad es dejar de decir mentiras y dejar de hacer cosas que no son verdad. Eso, dice Pablo, nos debe llevar a que digamos siempre la verdad. Luego el apóstol dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. ¿Cuántos están enojados desde ayer con su esposo o con su esposa? Hay unos valientes que reconocen el enojo. Mire, esto es algo que cambió mi vida por completo. Cuando yo encontré esta verdad en la palabra de Dios, eso cambió mi manera de pensar. Por muchos años yo crecí en un hogar donde constantemente escuchábamos peleas. Imagínense, éramos 9 hermanos. Y si 2 hermanos pelean, imagínense 9 hermanos peleando. Y peleábamos entre nosotros, peleábamos con mi mamá, peleábamos con los vecinos. Bueno, esa era una pelea constante. Y lo más común que ocurría en mi casa era escuchar gritos, peleas. Un momento de mi vida yo dije, yo cuando forme mi hogar no quiero vivir peleando, no quiero vivir discutiendo, quiero vivir tranquilo. Quiero que el enojo no me dure todo el día. Y una vez que nos casamos, usted sabe, en el matrimonio lo más normal es tener problemas. Matrimonio, dijo alguien, igual a conflictos, pero los conflictos no tienen que durar todo el día. Los conflictos no deben permanecer para siempre. Debemos aprender a resolver los conflictos. Y yo quería resolver los problemas. Yo quería de inmediato, apenas teníamos una diferencia, una discusión, quería resolver el problema con mi esposa y trataba. No, vamos a hablar sobre esto, tenemos que resolverlo, tenemos que hablar, no podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, tenemos que aclarar esta situación. ¿Y sabe qué? No me dio resultado.
porque mi esposa es de ese tipo de personas que necesitan procesar el enojo para poder hablar. Yo tenía que hablar para procesar el enojo. Ella tenía que tranquilizarse para poder hablar. Cuando pude entender que debía esperar para poder luego tener una conversación y aclarar el problema, pudimos aplicar ciertamente esto. No dejar que el enojo nos durara todo el día. Hicimos una promesa entre nosotros. No vamos a dejar que el enojo nos dure todo el día. Vamos a tratar de resolver los conflictos lo más pronto posible. La versión Reina Valera dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Por eso tratábamos de no pelear después de las 6 de la tarde. No, mentira. Tratábamos de pelear temprano para tener tiempo para estar enojados y después resolver los conflictos. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos conocer la verdad, creer la verdad y practicar la verdad. Hubo un tiempo, y lo reconozco, que dormíamos, usted sabe, dándonos las espaldas, porque estábamos enojados. No quiero ni verte. No nos íbamos a otro cuarto, no nos íbamos de la casa, pero nos dábamos la espalda. Hasta que entendimos, no debemos dejar que el enojo nos dure todo el día. Debemos tratar de resolver los problemas lo más pronto posible. Y problemas hemos tenido muchos. Tenemos 21 años de casados, por lo menos 21 años de problemas. Pero hemos podido aprender a superar los problemas porque no hemos dejado que el enojo nos dure hasta el día siguiente. Amén. Luego Pablo dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Muchos de nosotros decimos, pero es que eso no se aplica para mí, yo no soy ladrón, yo no he robado a nadie. Seguro. La primera vez que yo leí este texto, yo soy de Araure, en el estado portuguesa, me vine a estudiar aquí cuando tenía 16 años y recordé, cuando leí esta parte de la Biblia, muy joven, recordé, yo le había pedido prestado la calculadora a un amigo. Me vine a la universidad y me traje la calculadora. No se la devolví. Yo pensé, yo nunca he robado a nadie. Pero me traje algo que no era mío. Estoy robando. ¿No? Robar no es solamente agarrar un arma y decir, dame lo que tienes. No, es apropiarse indebidamente de lo que no es tuyo. Y si nos ponemos a reflexionar, todos de alguna manera nos hemos apropiado de algo que no es de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, debes dejar de robar y ahora debes trabajar bien. Trabajar con tus propias manos. Eso te va a traer satisfacción. La satisfacción que le da a uno como hombre el ser el proveedor del hogar. Yo puedo trabajar para proveer, para suplir las necesidades de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Y eso me hace sentirme seguro y confiado. Eso hace sentir a mi esposa segura y confiada. Y sobre todo, me da la oportunidad de ayudar a otros. Porque puedo trabajar con mis propias manos y ayudar a las personas necesitadas. Ya no debo vivir apropiándome de lo que no es mío. Debo vivir ahora trabajando con mis propias manos y dando a otros de lo que yo he podido ganar honestamente. Y finalmente el apóstol Pablo dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Esta fue otra verdad que me confrontó durísimo. Otro patrón que yo almacené por mucho tiempo en mi vida fue la manera de hablar. Y es algo que realmente uno no está consciente. Uno habla, yo hablo como aprendí, pero la manera como tú hablas está influida no solo por tu familia, sino por la zona o el lugar en el que te desenvuelves, el lugar en el que trabajas, las personas con las que te relacionas. Y yo sé que para un creyente que, por ejemplo, trabaja en un taller mecánico, es difícil
decir buenas palabras, porque el ambiente natural de un lugar como ese siempre es decir malas palabras. Y usted puede ver cualquier video en YouTube de muchachos, jóvenes, adolescentes, inclusive adultos, y nota que su manera de hablar es decir malas palabras. No me refiero solo a groserías. Sabemos que las groserías son malas palabras, sino la manera como estamos hablando. La manera como estamos hablando realmente le provoca a la gente estar conmigo o estoy diciendo cosas que no edifican, que no atraen a otras personas. Y yo crecí en ese lugar, en esa ciudad, con muchos muchachos a mi alrededor y mi esposa que me conoció recién llegado a estudiar en la universidad, ella dice, yo no me acuerdo, pero ella dice que de cada 10 palabras que yo decía, 9 no eran buenas palabras, eran malas palabras. Cuando yo encontré esta verdad en la palabra de Dios, conocí la verdad, creí la verdad, empecé a declarar la verdad y a practicar la verdad, decidí cambiar mi manera de hablar. Decidí darme cuenta de qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y cambiar mi manera de hablar. Dejar de decir malas palabras y sustituirlas por buenas palabras. Y para eso tuve que hacer algo. Para eso comencé a leer el libro de los Salmos y empecé a leer todas las oraciones que están en el libro de los Salmos. Y eso me ayudó a cambiar mi manera de hablar, porque cambió mis pensamientos, cambiaron mis palabras y pude cambiar mi manera de ser. Eso me dio la oportunidad de acercarme a otros y compartir con otros. Pero les confieso, me volví un inquisidor. No podía escuchar a alguien que decía malas palabras porque de inmediato lo condenaba. Y le decía, hey, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Recuerdo en una ocasión, teníamos un juego de basquetbol, era la sede de la 48 contra una iglesia en Cabudare, y había un muchacho del otro equipo que estaba diciendo malas palabras. Y durante todo el juego, y los que han jugado basquetbol saben que uno va de un lado a otro en la cancha, y sobre todo si hay marcación de hombre a hombre, pues me tocaba estar constantemente al lado de esa persona. Y en ese tiempo, durante el juego, yo lo que le decía, hey, cambia tu manera de hablar, mira cómo está diciendo, mira que eres luz para otros, testimonio para otros. Y luego pasé una vergüenza porque me di cuenta que esa persona no era una persona creyente, no era una persona que había conocido la verdad. Y yo estaba esperando que declarara la verdad, una verdad que no conocía. Porque para declarar la verdad necesitamos conocerla, creerla, necesitamos declararla, pero necesitamos vivirla. Hasta que Dios trató conmigo y me dijo, recuerda de dónde te saqué. Recuerda cómo eras tú antes y mírate cómo eres ahora. Y eso me ha dado la oportunidad de decirle a otros que me dicen, no sé cómo dejar de decir malas palabras. Les he dicho, sé consciente de cómo estás hablando. Les he dicho, cómprate una liga, póntela en la mano y cada vez que digas una mala palabra, estira la liga y suéltala. Eso te va a hacer recordar, estoy diciendo algo que no debo decir. Les dije, búscate un aliado, búscate a alguien que te escuche cuando estés hablando. Y llevas una, llevas dos, llevas tres. Cuando llevamos la cuenta de cómo hablamos, eso hace que cambie nuestra manera de hablar. Pero necesitamos indudablemente conocer la verdad, creer la verdad, declarar la verdad para poder practicar la verdad. Necesitamos ir a la fuente, ir a la palabra de Dios para conocer, creer, declarar y practicar esa verdad que hay en la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarle a que se coloque de pie y haga conmigo esta oración. Me gusta mucho esa oración que hizo David. Examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame de mis propios errores. Señor, hoy venimos delante de ti. Reconocemos que por mucho tiempo vivimos esclavizados
a las mentiras. Por mucho tiempo vivimos esclavizados al temor. Pero hoy hemos entendido que es necesario colocar un detector de mentiras en nuestro corazón para identificar las mentiras que hemos estado creyendo, para identificar los temores que hemos estado viviendo y que nos han estado limitando. Necesitamos, Señor, creer en la verdad de tu palabra, pero para ello necesitamos conocerla. Por eso, Señor, hoy delante de ti reconocemos que hemos estado viviendo esclavizados, pero hoy te decimos, queremos vivir en libertad, en esa libertad que tú ganaste para cada uno de nosotros, porque tú dijiste: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso hoy reconocemos que aunque vivimos por mucho tiempo esclavizados a la mentira y al temor, hoy renunciamos a toda mentira que ha estado almacenada en nuestra mente. Renunciamos a todo temor, temor a la muerte, temor al fracaso, temor a la soledad, temor al futuro, a todo temor que hemos albergado en nuestro corazón. Renunciamos y te pedimos que tú traigas esa libertad para nosotros en el nombre de Jesús. Esa libertad que conseguimos a través de tu palabra, a través de conocer tu palabra, de creer tu palabra, de declarar tu palabra, pero también de practicar tu palabra. Señor, te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo y nos des poder para cambiar y fuerzas para vivir la vida que a ti te agrada, en el nombre de Jesús. Amén y amén.